edición, su 10ª publicación. Desde el momento en que, de la mano de María Eugenia Di Paola, aquí adelante comenzamos en el 2009 con el primer informe anual sobre el estado del ambiente. Lo hicimos porque fundamentalmente estimamos que el ambiente es información, el ambiente es conocimiento, pero también estamos preocupados porque la Ley General del Ambiente nos decía en el año 2002 que había que presentar un informe anual sobre el estado del ambiente todos los años al Congreso y no se lograba. Entonces planteamos la necesidad de disparar esto como un ejercicio. El informe finalmente fue publicado el año pasado y seguramente este año saldrá otra edición de parte del Ministerio de Ambiente. Pero en ese tiempo, en ese recorrido, en ese interín, el informe se fue estableciendo como un informe de referencia tanto para la academia como para la incidencia en políticas públicas. Por aquí pasaron más de 260 autores, 300 artículos. Entonces tenemos un bagaje interesante. Y en estos 10 años, bueno, pasaron muchas cosas que quizás algunas tuvieron solución y otras no. Refiero yo, quizás podemos recordar, en el año 2008 se había sancionado recientemente la ley de bosques, la ley de glaciares, perdón, todavía estaba en proceso de sanción la ley de bosques, salía el fallo Mendoza, el fallo Riachuelo, y todos estos temas, podemos seguir nombrando algunos otros, todavía siguen dando vuelta, ¿no es cierto? Siguen sin tener mucha solución, seguimos reclamando por estas cuestiones. Por estos 10 años han sido, decimos, vertiginosos para el ambiente, vertiginosos también para los recursos naturales, porque nuestra economía, nuestro modelo económico que hoy nos guía, claramente se ha reprimarizado, ha hecho una fuerte apuesta a los recursos naturales, la exportación de productos devenidos del agro, productos que tienen que ver con la cuestión de la explotación de los minerales, ahora la gran apuesta a vaca muerta, todo eso tiene que ver con los recursos naturales y tiene que ver con un modelo que cambian los gobiernos, pero el modelo sigue. De esto nos habla el informe anual, van a ver el recorrido de los distintos artículos. Nosotros tratamos de encontrar allí los distintos temas que hacen a la agenda ambiental. Y vamos a ver que la agenda ambiental está en esta disyuntiva, en la cuestión que tiene que ver en cómo incide, si logra incidir en el modelo económico, si logra tener la posibilidad de unir ese círculo que veíamos al principio, de la ecuación económica, la ecuación social y la ecuación ambiental, lo que conforma la sustentabilidad. Y entonces encontramos que en este tiempo tenemos algunas situaciones que en algunos casos suelen ser contradictorias, ¿no? Por un lado, una gran apuesta a la energía renovable, con el Plan Renovar 1, con el Plan Renovar 2, con la incorporación de una gran cantidad de megas en ese espacio, pero también en la apuesta a vaca muerta, al mismo tiempo que Argentina se compromete por su compromiso internacional con el Acuerdo de París a reducir en el 15% sus emisiones, ¿no es cierto? Se plantea esa reducción, pero se apuesta fuertemente a vaca muerta. Se generan propuestas de crecer en parques nacionales, cosa con la cual acordamos absolutamente, pero al mismo tiempo se incorporan y se impulsan proyectos de infraestructura, como por ejemplo las megas represas del río Santa Cruz, que van a posiblemente afectar el glaciar Perito Moreno y el Macato Viano, precisamente por lo cual se creó el Parque Nacional de la Patagonia. O por otro lado, planteamos la posibilidad o promovemos la publicación del Inventario Nacional de Glaciares en su conjunto, pero al mismo tiempo le preguntamos al Congreso de la Nación si no sería conveniente reformar la ley de glaciares para permitir la llegada de inversiones. En ese contexto estamos. Y eso es un contexto que debe llamarnos la atención. No podemos, nosotros desde FAR, y este ha sido un mensaje que lo hacemos en todos los casos, hasta en los casos más difíciles, como el caso Mendoza, el Matanza, Riachuelo, señalamos las cosas que están bien, siempre lo vamos a hacer. Pero también tenemos que advertir las cosas que no funcionan. Entonces nos llama la atención este espacio de contradicciones, que en algunos temas es crítico, en el tema minero es absolutamente crítico. Nos ha costado muchísimo tiempo poner en marcha la ley de glaciares. Se ha costado casi el recorrido de los años, 8 años, llegar al Inventario Nacional de Glaciares, con vetos judiciales, con vetos políticos, con todas las cuestiones que eso implica. Y al mismo tiempo ahora dice, bueno, pero a ver si la podemos alivianar un poco la ley de glaciares, porque hay 18.000 millones de dólares que tienen que llegar para inversiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo deben venir las inversiones? De eso seguramente nos va a hablar el próximo panel. ¿Cuál es el contexto en el que vamos a recibir las inversiones? Porque hacia ese lugar está jugado hoy el crecimiento económico de la Argentina. Y si hablamos de gestión, también tenemos que señalar que de los temas que hacen a la gestión, es muy probable que muchos de esos temas estén
con situaciones conflictivas, como por ejemplo el caso de Matanza Riachuelo. Hace 10 años que la Corte emitió un fallo y condenó a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional a llevar adelante el plan de saneamiento del Riachuelo. Y las respuestas son pocas. Tuvimos una audiencia hace muy poco tiempo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunos datos son reveladores en lo que tiene que ver con la atención a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que son aquellas que viven en el borde del río, en los cursos principales de agua. Tan solo se avanzó un 22% en la relocalización de esa población hace ya 10 años. Entonces, tenemos que llamar la atención sobre esas cuestiones. O también advertir otras situaciones que hoy se ponen sobre la mesa y que reclaman un debate profundo. Que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proponga reformar la ley de basura cero está en su derecho de hacerlo. Pero si está en su derecho de hacerlo, nosotros reclamamos un debate informado y participativo. No es posible reformar una ley emblema como la ley de basura cero de la Ciudad de Buenos Aires en una semana o en 2 semanas y sin abrir siquiera el debate. ¿Sobre qué cuestiones? Sobre la de permitir la incineración de basura en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuestiones que van a atentar contra lo que significa la empleabilidad de los recicladores urbanos, de los cartoneros, con todo lo que tiene que ver con el costo de la producción de esa energía, con la eficiencia que tendrá que ver la producir esa energía. Todo eso llama al debate público. Nosotros creemos que es necesario debatir estas leyes, por más que se tenga número en las legislaturas, debatirlas profundamente y con cuestiones que tengan que ver con aspectos técnicos. ¿Por qué? Porque nos va a regir la vida para adelante. Si firmamos contratos para la generación de energía en el futuro basado en incineración de residuos, esos contratos van a durar 10 y 20 años. Y eso reclama un debate informado y participado. Y así también Argentina encara actualmente una agenda internacional muy fuerte. Este año será el año del G20 en la Argentina. La presidencia del G20 se asumió el año pasado y esto es un dilema que nos presenta en este momento un gran desafío, que es de qué manera Argentina se va a parar ante ese debate mundial, de qué forma está llamando la cuestión de las inversiones, cuáles van a ser los costos que se van a pedir. Los costos van a ser bajar los estándares de protección ambiental, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral, en fin, muchos temas de los cuales tenemos que interrogarnos y seguramente el próximo panel va a hablar sobre esas situaciones. Por eso el ambiente no es un tema que podamos meter en una caja. Nosotros creemos que está muy bien que el gobierno nacional apueste a crear parques nacionales. Es una muy buena iniciativa. De hecho, tenemos en la sala a los representantes de vida silvestre y de aves argentinas que tantos parques nos están legando hoy en día. Pero esa apuesta tiene que ser, no puede ser una apuesta aislada, tiene que estar integrado dentro de las políticas. Si no, vamos a volver al ejemplo que decíamos antes, de qué nos sirve crear parques nacionales si al mismo tiempo generamos obras de infraestructura que van a terminar con lo que ese parque quiere proteger. O al mismo tiempo impedimos que la ley de humedales tenga su tratado en el Congreso y pueda avanzar en el tratamiento del Congreso. ¿Por qué? Porque precisamente la presión del sector agroindustrial o del sector inmobiliario lo limitan. Entonces, esos son los temas que tienen que llamarnos a la reflexión. Cuando miremos la temática ambiental, no es solamente los aspectos de la conservación o la agenda marrón, sino que son todos integrados y todos integrados en la economía. De esto nos habla el informe ambiental de este año. Por eso, antes de finalizar, quiero agradecerles nuevamente la presencia, agradecer todo el trabajo y el apoyo que nos brindan los sponsors. Con ellos podemos llevar adelante este encuentro, que es casi un clásico, y nos alegra mucho de que sea un clásico, que nos podamos encontrar todos los años. Este año hemos hecho el esfuerzo para que puedan tener un poco de networking, ¿no? de juntarse antes de entrar, ofrecerles un catering con las delicias de Alicia, que también ha sido importante para nosotros. El agradecimiento a nuestro board, que nos ayuda, que nos guía, que nos conduce, que nos hace fácil la vida en la Fundación. Y por supuesto, el agradecimiento al staff de la Fundación, sin el cual esto sería imposible. El agradecimiento a Sergio, que está presente todo el tiempo acá y nos ayuda con esto. Muchas gracias, Sergio. Y también el agradecimiento a la familia de FARC, que se agranda este año, ya sabrán por qué. Y el agradecimiento también a nuestras familias que nos hacen posible hacer esto. Gracias a ustedes.